que hice la semana pasada, porque a mi criterio fueron los mejores datos medios. Ya. Y voy a explicar lo máximo en la teoría para que puedan revisar el laboratorio. Ya, perfecto. Y vamos a dar una recorrida rápida por donde tomamos los datos y nada más. Ya, perfecto. Ya, a eso, esto es gas líquido, ¿cierto? A eso ustedes saben que tienen que agregarle más aire para condicionar. Entonces ustedes van a Exceso de aire. uno más el exceso de aire. Y aquí aire. Eso hay un porcentaje de mole de vapor de agua, ¿cierto? Siempre. Y todo eso se da con gas de combustión, que van a ser CO2 más agua. ¿Qué más aparece? N2 más CO2. ¿Y qué más aparece? No me acuerdo. Ya, pero ahí Los NH, ¿no? ¿Ah? El exceso de aire, ¿no? Sí, el exceso de aire. Algo. Bueno, no me acuerdo muy bien. Entonces, por lo general, estos son el porcentaje de partículas por millón en comparación a estos dos. Entonces, esto, el balance global los desprecia, no los considera. Después de eso van a tener los porcentajes aquí. ¿Ya hay? ¿Allá? Y con eso van a tener que calcular la temperatura del lugar. Y teniendo la temperatura del lugar van a tener la entalpía y toda esa porquería. Porque aquí, ustedes si saben, el balance se hace M por delta de entalpía. Claro. Pero ese delta de entalpía ustedes no lo pueden sacar con la condición de la caldera y la temperatura de entrada acá. Esa entalpía la va a dar el balance de energía, que por lo general suele ¿Esa entalpía no se puede sacar con las tablas de vapor? No. ¿No? No. ¿Por qué no? Se comete un error. ¿Se comete un error? Sí. ¿Cuál es el error que se comete ahí? El error que se comete resulta en que acá estas condiciones, eso las estarías considerando como un proceso a presión y luego... ¿A presión constante? Sí. Y la cuestión es que también despreciarían las pérdidas. Ya, perfecto. Sería ideal. Claro, sería ideal. Aquí la caldera se suele hacer esto, ¿cierto? Pero ningún proceso es totalmente a presión constante. Siempre hay una caída aquí. Claro. Entonces esa caída ya te genera una disminución en la entalpía, más las pérdidas que estamos liberando al ambiente. Entonces por eso se hace con el análisis de gases. Cualquier duda, no ando con la pauta, pero cualquier duda le echamos un lápiz. Ya. Eso es cuanto al balance de energía. Creo que ustedes realizaron bien el cálculo del sobrecalentador. ¿Lo recuerdan, no? ¿Quién hizo sobrecalentar, chicos? ¿Yo por ahí? ¿Tú? Sí, era un intercambiador de calor. Sí, donde calculaste el U por HI por H0. Ah, sí, sí. sí, eso está bueno. Entonces el sobrecalentador, ningún problema. Ya. De la caldera vamos a hacer el ORSAT. Ya te vamos a tener eso. Vamos a entrar al sobrecalentador. En el sobrecalentador la caída de presión es muy pequeña, pero como no es nuestro tema de análisis, constante, ¿no? Y aquí vamos a ir a la temperatura de entrada y salida. Eso está bien, entonces no hay problema, tienes que reemplazar los datos medios, ¿no? Luego entramos a la turbina. En la turbina vamos a tener una presión de entrada y una presión de salida y a la vez una temperatura de entrada y una de salida. Esto entra a un reductor porque la turbina gira a 24.000 RPM. El reductor la reduce a 3.000 y eso va al generador donde
saca el voltaje y la intensidad, La potencia. y como claro, la potencia, y como ustedes saben, como no se almacena esa energía, después se libera a través de esa caja en una resistencia, como calor al ambiente. Luego de eso entramos al condensador. En el condensador, aquí muchos como que se tupen con los datos. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a tener la temperatura de entrada del vapor al condensador, que va a ser similar a la de salida de la turbina, y la temperatura de salida de vapor del condensador. Ya. Luego medimos la temperatura de entrada del agua de refrigeración al condensador y la temperatura de salida del agua al condensador, pero a la vez hay otras temperaturas que también son del agua, pero son a la entrada de la torre y a la salida de la torre. Ustedes tendrían a pensar que estas temperaturas tendrían que ser similares. ¿Pero cuánto varían 20 grados? No, varían 2 grados, 2 grados. pero en el cálculo influye bastante. El porcentaje de error de considerar que estas temperaturas son iguales aumenta bastante el error. Y además aquí vamos a medir flujo de agua. Aquí vamos a considerar que el sistema es totalmente cíclico, no hay pérdida, entonces lo que se mide aquí es lo que recircula siempre, ¿no? Vamos a apreciar las pérdidas que tienen las torres de enfriamiento entonces. Claro, lo que sale como vapor. evaporado. No vamos a ingresar la purga. Luego se envía al estanque. Lo que sale del condensador condensado se envía al estanque. Luego la bomba lo vuelve a enviar al desallador. Este flujo condensado tendría que ser similar al evaporado, ¿cierto? Obvio. Pero hemos despreciado tantas cosas que... Eso nunca va a ocurrir, Obvio. porque hay emisiones de vapor y todo. Entonces ustedes saben que para que se mantenga el ciclo tenemos que ingresar un flujo de nuevo para que se mantenga todo estable. ¿Eso se ingresa en el estanque? Acá hay un ablandador, entonces le ingresan más agua del pozo, la ablandan y la vuelven a recircular. Después En el con ablandador tiempo- entonces tiene el ingreso de... Sí. Ya. Luego, el rendimiento global, la potencia generada, menos la sumatoria de la potencia que consumen las bombas, partido por la masa del gas que será diluido, hay que Claro. calcularla, por el PSI del gas diluido, más la masa del diésel por el PSI del diésel. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Hasta el momento? Queremos ver funcionando la caldera. ¿Se puede? Puedo forzarla. Yo Ya. tengo una duda conceptual ¿Cuál? que de la turbina a la turbina llega el vapor, ¿cierto? Sí, Y de la turbina igual sale vapor. Y eso se condensa, ¿cierto? Se condensa. sí, sale vapor. Sí. ¿Por qué? Ya. Porque la presión del condensador es en vacío, entonces Ya, todavía y- queda afuera. ¿Y por qué condensarlo y no seguir trabajando con el vapor? Porque si lo condenso voy a tener que seguir recalentando Es y que- gastar más combustible. ¿Es por un tema de presión en el trabajo? ¿O No. por qué cosa? Es por un tema de que después de pasar de todas estas cosas, el vapor extrae oxígeno. Ya. Y si tú inyectas oxígeno a la caldera, Ah, claro. Se oxidante. sí. Entonces, uno siempre tendría. ¿Por qué vamos a bajar más la temperatura? Claro, sí. No. Porque estamos desperdiciando calor como en la torre. Claro, estamos como botando calor al ambiente, ¿por qué lo vamos a botar? No, es por ese tema. Es por un Ya. tema de que Ah, después de que pasa por todos los circuitos, tubería, cuánta cuestión, válvula, se extrae oxígeno de las tuberías. Y inyectar oxígeno a la caldera, vamos a tener falla por corrosión rápidamente. Es con el mismo efecto que se produce cuando en la turbina permitimos que se condense el gas. El vapor, perdón. Sí. Y otra ventaja es que si tú no tuvieras condensador, los condensadores tú trabajas en vacío, ¿cierto? Claro. Si te vas al diagrama de ahí, no sé qué variable trabaja, pero aquí está la turbina, ¿cierto? Sí. Supongamos que tú llegas a la presión atmosférica, que es la mínima, y acá está la presión de la caldera, o sea, de la entrada de la turbina.
tu delta de energía va a ser este, ¿cierto? Pero si tú llegas a una presión de vacío, vas a tener un poco más de energía absorbida. Entonces vas a tener más generación de energía, un mejor rendimiento. Por esas dos razones principalmente se vuelve a condensar el vapor. Encontrar una cosa que te permita obtener un mejor rendimiento sería ideal. Ya, pasando a lo conceptual. Torre de enfriamiento. ¿Qué se mide en la torre de enfriamiento? Lo que se mide es la temperatura de entrada de bulbo húmedo y seco a la torre. Del aire estás hablando, ¿cierto? Claro, del aire. Y luego arriba la temperatura de bulbo húmedo seco a la salida del aire. Ese delta de temperatura entre el bulbo húmedo seco, en ambos casos, es de aproximadamente 1 a 2 grados Celsius. Es obvio que aquí la temperatura acá arriba sale un poco más caliente que la que entra, porque estamos teniendo calor. Y además se mide la velocidad de salida arriba en el escape de aire, digamos. El área total de los escapes de aire es de 2.862 centímetros cúbicos. Centímetros cuadrados de área. ¿Y cómo se hacía ese método? Se consideraba el método de área iguales, cosa que nunca se aplica, pero se medía en las 4 esquinas y al medio. Luego, considerando que las áreas eran iguales, te quedaba un promedio de las velocidades. La sumatoria de todas las velocidades partido 5. Eso va a ser como la velocidad promedio de escape del aire. Claro, porque ahí tienes un perfil de velocidades. Claro, pero se considera una velocidad de escape promedio. Ya. Y eso sería como el funcionamiento en general. Ahora un recorrido de nuevo donde se medía todas las variables para que conozcan un poco el funcionamiento. ¿Ya?